A seguir hablando sobre esta absolución a todos los acusados por el asesinato del dirigente Pedro Wilca. Estamos hablando con la doctora Delia Muñoz. Ella ha sido procuradora supranacional, justamente ha trabajado para el Perú ante la OEA. Doctora, por favor, explíquenos esto, pero antes quiero escuchar lo que ha dicho Indira Wilca. Nosotros conocemos perfectamente bien cuál fue el contexto y la forma de operar del Grupo Colina, que ha quedado sí muy claro, como también lo han leído en esta sentencia, el contexto que vivía nuestro país, la amenaza que se dio y se concretó hacia los derechos laborales de los trabajadores peruanos y que fue la motivación para cometer este asesinato, que hoy más que nunca nos queda claro que fue un asesinato de carácter político. Por eso seguiremos exigiendo justicia, tomaremos las medidas legales que corresponden en este caso, porque si hemos batallado más de 31 años, compañeros, una sentencia mal sustentada en este caso no nos hará retroceder ni nos hará bajar los brazos. Muy bien, ella habla de 31 años porque su padre fue asesinado lamentablemente en el 92. Entonces, doctora, usted nos dice que el caso se va hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos porque aquí no avanzaba. En la Corte Interamericana se queda clarísimo de que fue una muerte violenta, pero lo que no se hace es determinar quiénes fueron los asesinos. Eso le dice, ¿sabe qué? Estado peruano, ustedes tienen que determinar mediante la justicia peruana quiénes son. En eso se ha estado durante todo este año. Entonces, aquí yo abro dos caminos. Primero, ¿cómo se llega a una reparación? ¿Quién manda la reparación? El Estado peruano, porque usted me ha dicho que se allanó, ¿por qué quería allanarse si no se había determinado quiénes eran los asesinos? Y ahora, ¿por qué Indira Wilca, ella está segura que fue Sendero Luminoso si hay una justicia que es la que durante todo este tiempo se supone que ha venido siguiendo un caso? Sí. Sobre las declaraciones de la víctima del peruano se allana, es muy difícil conocerlo, habrán sido diferentes valoraciones, pero cuando uno lee el resumen del caso, uno lee la sentencia, está claramente establecido que el Estado reconoce los hechos que validan el reclamo de la familia, se allana, es decir, los reconoce. ¿Cuáles son esos hechos? El tema de la muerte violenta, la primera investigación que se comienza a hacer contra los presuntos responsables, la nulidad del proceso y entonces la situación de vulneración de los derechos de la familia por no tener un resultado concreto. Esas son las razones que uno encuentra en la sentencia y entonces, en base al allanamiento realizado por el Estado peruano, es que también el Estado firma con la familia de manera directa un acuerdo de reparaciones que son aceptadas por la Corte Interamericana, menos el punto donde se quería establecer que la responsabilidad era del Grupo Colina, porque la Corte estima que esa es una investigación de naturaleza penal que se tiene que hacer en el país para determinar con claridad los hechos. ¿Qué cosa es lo que ocurre acá? Cuando se da la penosa muerte del señor Wilca, hay esta primera reacción de señalar como responsables a miembros de un grupo terrorista. Sin embargo, muchos años después, en el año 2003, en una subcomisión investigadora en el Congreso, se dice que esta muerte podría haber obedecido a las actividades del Grupo Colina. En forma paralela, la Comisión de la Verdad también establece que para esclarecer los hechos y evitar duplicidad de investigaciones, mejor se debe de consolidar todo en una sola investigación. Y es ese proceso el que continúa hasta la actualidad. Sin embargo, vuelvo a reiterarle, la obligación de un Estado es de investigar, no decir que fulano o mengano a priori son los responsables. Esa mecánica penal, el tema de la probanza, el tema del enfrentamiento entre las partes, en el buen sentido, no sea que una acusa, la otra se defiende, es el momento estelar del proceso penal. Hoy estamos con un fallo que además ha sido recurrido
ante la Corte Suprema, la que tendrá que pronunciarse en última instancia. Entonces, lo que le quiero decir es que este caso del señor Wilca, el Estado peruano en su momento reconoció los hechos y en base a ellos se allanó y estableció una reparación, siendo el único punto pendiente que queda el ver quiénes fueron los autores intelectuales de esta muerte. Muy bien. Yo sé, usted me acaba de decir de que en el derecho no se puede hablar de la víctima. ¿Usted qué me trata de decir con eso? Porque yo veo que la víctima habla. Entonces, para mí, sí es factible hablar de las declaraciones de una víctima, y yo quisiera entender a una víctima que dice que va a apelar además y que sí es parte del derecho. Quisiera yo saber cómo se manejan estas cosas, porque ella va a apelar y yo quiero saber que, o tengo entendido que la justicia, más allá de las emociones, ¿no? Se maneja con pruebas, ¿no? Así es. Así es. Yo lo que me refiero es a que yo respeto el estatus de víctima que tiene una sentencia, y la señorita goza de toda la prerrogativa de poder ejercer su derecho a la defensa. O sea, yo allí respeto su condición de víctima y que va a hacer valer todos los recursos que la ley le reconoce, ¿no? A eso me refiero, que yo no deseo entrar a criticar su valoración, su punto de vista, porque está marcada por la condición reconocida que tiene de víctima. Yo estaba viendo algunas reacciones, porque definitivamente Indira Wilca, por la manera que ella tiene que de ser, de cómo acaba de expresarse, tiene adeptos y también tiene gente que para nada coincide con ella. Entonces se lee varias reacciones sobre la reparación civil y ya se está hablando de que la tiene que devolver al Estado, pero el Estado peruano, ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, se allana a esta reparación civil. Es decir, yo creo que no tendría que devolver nada, ¿o sí, doctora? No, para nada, porque la Corte solamente hace, en este caso, un proceso de aprobación del acuerdo celebrado entre el Estado y las víctimas reconocidas, ¿no? En consecuencia, allí la Corte homologa, porque el Estado ha reconocido que vulneró los derechos de ese grupo familiar, y como reconoce esa vulneración y se allana en el proceso, es decir, de que no cuestiona los hechos, es que el Estado procede con esta reparación, que evidentemente tiene que ser pagada. Ya esa reparación se volvió una obligación internacional del Estado. Allí no hay nada que discutir, no hay nada que devolver, es como una obligación que yo me genero y allí está, ¿no? Eso no está sujeta a la condición de que si se establece o no quiénes fueron los responsables, porque si uno ve la sentencia, uno va a encontrar de que la reparación obedece a la falta de investigación, a la demora en el proceso, al sufrimiento moral que sufrió la familia por esta muerte violenta, y es por ello que el Estado se compromete a pagar esta indemnización y señala la forma y los montos en que ella se entrega. ¿En qué gobierno, recuerda usted? En el 2004-2005 estábamos en el gobierno del señor Toledo, si mal no recuerdo. Sí. Muy bien, doctora, muchísimas gracias. Hemos estado con la doctora Delia Muñoz diciéndonos exactamente cuál es el camino que ha recorrido este proceso, qué es lo que ha dicho la Corte Interamericana de los Derechos Humanos y qué es lo que se ha hecho aquí en sede peruana. Muchas gracias, doctora, por explicarnos, y solamente me queda decir, yo respeto totalmente el dolor de todas las víctimas, sean antipáticas para algunas personas, no antipáticas, súper simpáticas para otras, pero hay que saber la verdad, Si en sede peruana se está haciendo, imagínense, después de 31 años y después de 18 años, todo un proceso, porque a ella le han dado una indemnización, a su familia, porque precisamente se demoraba mucho el proceso, y eso no se lo van a revocar. Era la responsabilidad del Estado
hacer este juicio, investigaciones, indagaciones rápidamente, y no lo hizo, por eso se allanó. Pero la Corte dijo, nosotros no vamos a decir que tú lo hiciste sin investigar, el Estado. No vamos a encontrar culpables sin una investigación en el Perú. Así que vaya a su tierra e investiguen. Están investigando. Entonces, se tiene que investigar. Han absuelto al Grupo Colina. Lo que debería, me parece a mí, despersonalizando todas las víctimas, no por una obsesión contra alguien, es saber quién asesinó a ese ser querido. No porque odio a Fujimori, quiero que le echen la culpa al gobierno de Fujimori. No. Y si es que yo encuentro que han habido fallas, oscuridades dentro del proceso, se termina el proceso, porque Indira Wilca tiene todo el camino expedito, como ha dicho Delia Muñoz, de apelar, y cuando se termine el proceso aquí en el Perú, se podrá ir pues de nuevo a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, porque la Comisión le dio esa oportunidad de que le dieran la indemnización, porque el Estado se allanó, el Estado de Toledo, pero le dijo regresa a sede peruana. Y eso es lo que ha pasado en sede peruana. Han exculpado a Martín Rivas, a Julio Chucky Aguirre, Jesús Sosa y Nelson Carvajal, ¿no? Es decir, a todo el Grupo Colina, de esta muerte, que bien podría ser de Sendero Luminoso y no la hace menos preocupante, menos dolorosa, menos desgraciados a la gente totalmente descorazonada y llena de maldad, terror, venganza, que fueron los senderistas.